dinámica del poder, que se centraliza básicamente en la división de estos poderes. Entonces, vamos a tener una suerte de que a raíz de este Tratado de Westfalia, vamos a entender el proceso de cómo se va a originar los movimientos que van a reconocer a lo que ustedes actualmente conocen como el Estado moderno. Porque va a haber un reconocimiento de algo que se va a llamar la soberanía. Entonces, la soberanía como concepto central del proceso de reconocimiento de los estados modernos, porque anteriormente al estado, pues estaríamos hablando de reinos, monarquías, que si bien es cierto tenían una estructura básica, una estructura que viene incluso seguramente en su curso de Derecho Romano, entienden y seguramente recuerdan un poco cómo es que se organizaba o de qué manera estaba constituido, pero no estamos hablando de un proceso todavía de reconocimiento del Estado como tal. Entonces, a raíz de este proceso de Westfalia vamos a tener un procedimiento que va a iniciar con el reconocimiento de los estados, ¿no? Reconocemos al estado como tal y vamos entendiendo el proceso de cómo se van generando las ideas del estado y empieza a salir una serie también de eh, ideólogos, filósofos que van a empezar a entender y a comprender la naturaleza del estado, cómo se genera el estado. Entonces, el estado de Westfalia, o básicamente el tratado de Westfalia, es el punto central. Y desde ese punto central partimos hacia lo que sería el Perú del siglo XXI. Entonces, este Perú del siglo XXI ya tiene una estructura del Estado. Y es por eso que es importante entender qué es el Estado desde la perspectiva de la historia hasta la perspectiva de la actualidad, que es el siglo XXI. ¿Cómo reconocemos al Estado? ¿Cómo hacemos que el Estado, o cómo es que se ha entendido y estructurado este Estado para nosotros poder posteriormente aplicar el derecho administrativo dentro de esta institución que llamamos Estado? Entonces, acá tenemos el Estado. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre la existencia del Estado. ¿Alguna vez se han preguntado por qué existe el Estado? Porque básicamente tenemos que entender cuál es la razón de ser del Estado. Si se han preguntado por qué existe el Estado, es básicamente una pregunta filosófica de repente que va a permitir establecer un marco conceptual. Entonces, muchas veces cuando yo hago esta pregunta de por qué existe el Estado, los chicos me responden, ¿no? Ah, para garantizar esto, o para poder vivir en paz, o para poder hacer esto. Y esto también no solamente depende del tipo de gobierno o del tipo de ideología política que nosotros tenemos, porque recuerden, la pregunta, por muy sencilla que parezca, ¿por qué existe el Estado? Tiene una respuesta con múltiples derivaciones si es que nosotros nos vamos al aspecto filosófico. Ahora bien, y todavía viene una figura mucho más extraña. Si nosotros pensamos de por qué existe el Estado y hacemos una respuesta, como lo he puesto, por ejemplo, en la diapositiva, es un marco normativo sobre las reglas que establece la sociedad. Entonces, es donde los ciudadanos, empresas, organizaciones actúan con las reglas claras, ¿no? Este marco normativo perfecto es el marco normativo que básicamente dentro de nuestra concepción, dentro de nuestra cultura, nosotros entendemos el Estado. Pero se han puesto a pensar cuál es la idea de Estado que tienen, por ejemplo, países como Siria, Libia, el Líbano, África. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué estos países o estos continentes básicamente no tienen o nosotros no tenemos referencia de personas que hayan escrito sobre el Estado o sobre cómo se conceptualiza el Estado? La respuesta es sencilla. Nosotros estamos enmarcados a la forma de Estado que las reglas desde los tratados internacionales hasta lo que pasó en 1948 con la creación de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos han establecido como proceso de construcción de un Estado. Entonces, esta pregunta, por muy sencilla que parezca, tiene múltiples acepciones y ese es el problema. Muy bien, lo que va a hacer el Estado o por qué va a existir el Estado es para un término concreto, organizar. ¿Y qué organiza? Organiza la sociedad.
Porque si la sociedad no está organizada, nosotros, o básicamente, esta sociedad como tal no podría avanzar dentro del ámbito de tener una figura estructurada, ordenada de cómo funciona actualmente, ¿no? Porque nosotros vemos que si pasa algo, pasamos un semáforo en rojo o no respetamos ese semáforo, estamos rompiendo justamente la estructura del Estado, estamos rompiendo la existencia propia del Estado. Entonces vamos a tener esa circunstancia. Por eso, el día de hoy vamos a descifrar ese ADN jurídico del Estado. ¿Por qué funciona? ¿Cómo funciona el Estado? Entonces, vamos a ver, el día de hoy vamos a dividir esta situación del Estado. Voy a presentarles el roadmap de nuestra presentación. El primer elemento es los fundamentos del Estado. El origen del Estado, por qué necesitamos este orden jurídico, los elementos esenciales, la estructura constitucional del Estado, que es muy importante. En el nivel 2 vamos a hablar sobre la arquitectura, los fines del Estado, para qué sirve según nuestra constitución política, las formas de organización, está dentro del proceso de la constitución, y el desafío final va a ver analizar el Estado de Derecho, las reglas del juego constitucional y por último la globalización versus la soberanía, que es un reto contemporáneo, incluso actualmente con un conflicto que se ha develado entre Colombia por la creación de un distrito, que es el distrito de Santa Rosa en Loreto, que trae como consecuencia una serie de problemas dentro de lo que va a ser la soberanía nacional. Bueno, ese conflicto explotó el día de hoy y vamos a analizarlo también en función a ese problema. A ver si nos alcanza el tiempo, porque también después de esto tenemos la función administrativa que está relacionada justamente al entendimiento de qué es el Estado. Entonces, empezamos este recorrido con un marco teórico. Vamos a ver la génesis del Estado. En el principio, el derecho era natural. Y entendemos esta frase porque cuando inicia el Estado, cuando se consagra el Estado, nosotros vamos a tener una suerte de la génesis del Estado. Y vamos a hablar del derecho natural, cómo concebimos al Estado o cómo conceptualizaban al Estado dentro de la estructura del derecho natural. Alguno de repente podría recordar un poquito sus clases de derecho natural, el positivismo versus el derecho natural, que era una suerte de enfrentamiento o conflicto, ¿no? Dentro de la tradición del derecho natural, la concepción del Estado parte de una reflexión sobre la naturaleza humana, y ese es el punto. La naturaleza humana, la justicia, el origen del poder público, y en líneas generales, pues se entiende que el Estado surge como un instrumento necesario para garantizar la convivencia ordenada y la realización del bien común. Entonces, el derecho natural explica y dice que incluso el Estado es anterior, perdón, el derecho natural es anterior al Estado. Y en este concepto vamos a ver que no necesitas un Estado para tú tener un ordenamiento adecuado. ¿Por qué? Porque existen normas morales y jurídicas inherentes a la naturaleza del ser humano. Podemos poner un ejemplo de esto. La religión, por ejemplo. ¿Qué estuvo primero? Es decir, si nosotros nos ponemos un poco filosóficos, decimos, obviamente, en la creación. Si nosotros nos vamos a el libro primero de la Biblia, vamos a entender que en Génesis Dios creó el mundo. Entonces, ¿qué estaba primero? Dios. ¿Cuáles son las reglas que estableció? Y en ese momento en el paraíso, ¿existía un Estado o no existía un Estado? No existía un Estado. Y desde ese momento hablamos de reglas o de normas que deben seguir. No debes comer la manzana del fruto prohibido, etcétera. Entonces, esta norma no está dentro de un Estado. Esta norma no está dentro de un proceso de reconocimiento de un Estado. Y otras normas más, por ejemplo, vienen las normas de las 12 tablas, Moisés, que son ejemplos religiosos, y podríamos poner otros ejemplos religiosos basados en las normas morales, pero quiero que entiendan una cosa, que el derecho natural dice que
en principio está el ser humano o la naturaleza del ser humano o algún tipo de norma moral que es anterior a la creación de un Estado. Entonces, el ser humano va a regular el comportamiento que tiene no por el Estado, sino por la forma de convivencia que van a desarrollar dentro de la estructura de la sociedad. Entonces, la idea de Estado, básicamente bajo el tema de la premisa del derecho natural, es una idea que no existe, no puede ser concebida. Y hay autores, obviamente, que van a establecer algunas teorías del origen del Estado dentro del marco del derecho natural. Por ejemplo, tienes a Aristóteles. ¿Qué nos dice Aristóteles? Dice, el hombre es un animal político. Seguramente han escuchado, ¿no? Y que tiene naturalmente la vida en comunidad y si es que no es político, es un animal. Entonces, dentro de ese proceso, alcanza la perfección. ¿Y dónde se desarrolla en la política? Dentro de la sociedad. Luego viene Santo Tomás de Aquino, dice, el poder político es natural porque busca el bien común. Siempre vamos a buscar, recordemos que tanto Aristóteles como Tomás de Aquino, si bien Tomás de Aquino ya representa un proceso ya de fe cristiana o católica y Aristóteles representa a una generación totalmente diferente donde la religión cristiana o católica no está concebida, ambos tienen la premisa de un idealismo, ¿no? De un idealismo, de un derecho natural, básicamente. Entonces, eh, estos dos autores van a hablar de esos puntos, que van a ser premisas importantes para la génesis de un Estado, pero dentro del derecho natural. Incluso en Santo Tomás vamos a encontrar la idea de la ciudad de Dios, ¿no? Porque no vamos a encontrar la perfección dentro de esta sociedad. La perfección está en el otro lado. Cuando nosotros subimos al paraíso, encontramos la ciudad de Dios, y ahí todo es perfecto, y ahí todo es genial, porque las normas las impone, las normas las impone Dios, ¿no? Dios pone y crea una ciudad perfecta, que sería básicamente esta idea desarrollada más adelante ya con autores literatos como en este caso Dante Alighieri, que habla sobre la creación del infierno y del paraíso, que es un constructo ya mucho más especial, ¿no? Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿y dentro de esta situación del derecho natural que tenemos, digámoslo, eh, en el Tahuantinsuyo, ¿cómo funcionaba? ¿Existía el Estado? ¿Y si existía bajo la premisa del derecho natural o existía un Estado totalmente diferente? Y si existía, ¿cuáles eran esas normas que regulaban el comportamiento de esta sociedad? En este punto, por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar, dentro de la génesis del Estado, dentro del imperio del Tahuantinsuyo, tenemos tres normas que muchas veces algunas personas dicen vamos a implementar estas tres normas, porque ¿cómo es que el Tahuantinsuyo funcionaba con estos tres elementos? Si alguien recuerda, ¿cuáles son esas tres normas fundamentales? Creimila de repente, Rafael, ¿alguien está ahí? Estoy hablando polvo. A ver, ¿recuerdas esas tres normas fundamentales de cómo funcionaba el Tahuantinsuyo, no? Te doy una, Amaquela. Claro, ahí está, gracias, Zaira. Entonces, imagínense un Estado funcionando con esas tres normas básicas. Entonces, entendiendo el Estado ya dentro de nuestra perspectiva ya actual, dentro de nuestra situación del Tahuantinsuyo, ¿cómo es que hacían funcionar el Estado? Y obviamente el Estado no era un Estado como lo concebimos ahora, una estructura jerárquica totalmente diferente, una forma de concebir la realización de sus propios fines, del bien común de forma totalmente diferente. Entonces,
ese es el génesis del Estado, el principio del derecho natural aplicado al imperio del Tahuantinsuyo. Estaríamos hablando de este tipo de normas. Un segundito, por favor. Mil disculpas. Entonces, para no perderlos, porque por ahí están, creo. Ya, así estamos hablando entonces en este punto del derecho natural y cómo es que la génesis del Estado se da. Y no solamente hablamos del mundo europeo, ¿no? Porque es el que básicamente establece estas reglas y estos estudios sobre lo que es el derecho natural, o la génesis de los estados. Entonces, sino también hablamos propiamente de cómo se genera dentro de dentro de nuestro propio continente, ¿no? Y eso es muy importante verlo, hacer la comparativa. Muy bien. Habiendo entendido este tema, posteriormente a esta situación del derecho natural, bueno, entendiendo que también ahí va a haber una serie, incluso en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en principio, la Declaración de Independencia de Estados Unidos se habla de las normas de derecho natural, ¿no? La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano también en Francia coloca expresamente la existencia de derechos naturales, ¿no? Eso también está presente, ¿ah? Solo que en el derecho natural siempre nos dicen, no existe un Estado como tal, porque las normas que tú pones, no matar, no robar, o establecer por ejemplo, una multa de tránsito, si vamos a lo más sencillo, eso no está establecido dentro del derecho natural. Eso ya lo propone el Estado como tal, pero para ellos la norma es anterior al Estado. Entonces, creo que en ese concepto nos quedamos. Ahora bien, luego ya de este, de esta situación del derecho natural, vamos a encontrar el contrato social. Yo lo he llamado la constitución original, ¿no? Y entonces en este punto vamos a tener a tres grandes juristas, que es Hobbes, John Locke y no puedo pronunciar hasta ahora Juan Jacobo Rousseau. Entonces ellos tres van a tener incluso ideas completamente diferentes sobre cómo redactar la constitución más importante de la historia. Y esto a raíz de lo que se va a denominar el pacto social. Entonces, si nosotros entendemos un poco más qué es el contrato social y qué es el pacto social, de repente podemos hacer un paréntesis en este punto para poder seguir explicando cómo es que el Estado se va formando a raíz de estas ideas, porque ellos lo que van a hacer es ver la sociedad, cómo funciona la sociedad, y empiezan a ver una suerte de, oye, algo pasó aquí porque la idea del contrato social ciertamente se nutre del derecho natural, pero da un paso más. Vamos a buscar explicar cómo los seres humanos, partiendo de un estado de naturaleza, es decir, partiendo del inicio de la génesis del ser humano, acuerdan ceder su libertad para crear un orden político legítimo. Eh, claro, porque ¿cuál es la razón de ser de que nosotros estemos constituidos en ciudades, en grupos sociales? ¿Cuál es la razón de ser? O sea, no tiene una explicación lógica. Entonces, a raíz de eh, esta suerte de tradición natural que tú tienes por tu nacimiento, naces libre y todo ello, pero imbuido de derechos, pero ese derecho se lo entregas directamente a la sociedad, para que pueda esta sociedad regular, transmitir y morigerar de repente los aspectos sustanciales de una sociedad. Entonces, ¿qué es el contrato social? Básicamente es un acuerdo hipotético mediante el cual muchas personas deciden constituir una sociedad política y establecer un gobierno que les va a garantizar la seguridad, la justicia y el orden. Esos tres puntos, la seguridad, la justicia y el orden. Entonces, a esto muchas veces se le ha llamado pues la constitución original, ¿no?
porque es el fundamento racional de que la justicia y la existencia del Estado está directamente ligada a esta situación, a una autoridad. Y ahí es donde van a generar la idea también del poder, ¿no? Que es la parte esencial, como dicen por ahí. Salvo el poder, lo demás es ilusión. Ahora bien, entendiendo esta situación de que es un poco el contrato social, recordando un poco nuestras clases de teoría general del Estado, empezamos a ver autores en concreto que van a tener ideas completamente diferentes, pero que van a propugnar una suerte de eh, comulgar para que exista lo que actualmente llamamos el Estado contemporáneo, ¿no? Entonces, el primero, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes habla del estado de naturaleza. Él va a identificar un problema, porque Thomas Hobbes va a ser un pragmático absoluto, ¿no? Y ahí le he puesto el absolutista pragmático, le he catalogado de esa manera. Él va a decir, el estado de naturaleza es guerra de todos contra todos. Entonces, para Thomas Hobbes, el estado de naturaleza va a significar que la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Básicamente lo resume así. Los hombres actúan movidos por su instinto de supervivencia y la competencia. Yo, por ejemplo, hablaba siempre cuando cito a Hobbes, hay una serie y una película, creo que dentro de la estructura de la película dice, un día o una noche donde no exista reglas. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Y siempre los chicos me dicen, que yo robo un banco o yo le tiro una piedra a mi vecina porque me habló mal. Entonces empieza a emerger la naturaleza del ser humano, ¿no? Y la naturaleza del ser humano para Hobbes, no para mí, para Hobbes, es justamente una naturaleza brutal, una naturaleza mala, una naturaleza que busca boicotear, ¿no? Como esa frase que muy comúnmente decimos los peruanos, ¿no? El enemigo de un peruano es otro peruano, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es la representación de la idea de Hobbes, básicamente? Y que la solución para ese problema es crear un Estado con un poder soberano y absoluto, ¿ya? Y ahí es donde Hobbes instala la idea del Leviatán, que es el libro que básicamente tiene. Entonces, este, una situación que Hobbes va a establecer dentro de su idea, dentro de su análisis del Estado, es que tiene que existir un Estado absolutamente fuerte, que es capaz de pisar cualquier situación que negativamente pueda salir. Entonces, el lema que justo le he puesto es, mejor un autócrata que la anarquía. Y obviamente a Hobbes no le va a gustar la idea de la anarquía, que es la falta de gobierno, la falta de control, ¿no? Entonces, vamos a tener esa situación y el marco de gobierno que va a plantear Hobbes dentro de su contrato social es que las monarquías van a ser mucho mejor que, que la división de poderes como actualmente nosotros lo tenemos. Y se justifica. Si, por ejemplo, nosotros vemos el gobierno actual, la división de poderes, no lo decía solamente Hobbes, también otros autores establecen o establecían ese criterio en la época que existían gobiernos monárquicos, básicamente dominados por reyes. Decían, ¿cómo vamos a dividir el poder del Estado? Si nosotros dividimos el poder del Estado, lo que hacemos es fragmentar el poder y lo volvemos débil. Y si volvemos débil al Estado, obviamente no va a tener la fuerza necesaria como para poder reprimir aquellas situaciones en las que una determinada persona, un determinado grupo de personas quiera destruir o atentar contra el Estado. Y es esa razón que hace que la teoría de Hobbes diga que necesitamos un Estado absolutamente fuerte. ¿Qué pasa si un delincuente, o como actualmente vemos, ¿no? ¿Qué es lo que necesita nuestro Estado peruano? Necesita fuerza, fortaleza. Tenemos redes criminales plagadas o regadas por todo el país, más centralizadas, tanto en Trujillo, en Lima, como en algunas otras regiones, Piura, Chiclayo,
y que si el Estado lo ven débil, como lo ven actualmente, obviamente estas redes criminales lo que hacen es aprovechar de esa debilidad del Estado para poder cometer sus fechorías. Para Hobbes, la solución sería establecer un criterio de entregarle el poder a una sola persona, que no sea Dina Boluarte, y poder establecer una suerte de gobierno. Entonces, eh, si nosotros volvemos en la historia también, en términos peruanos, estaríamos hablando de los virreyes de la época colonial. Ese es el tipo de gobierno y el tipo de contrato social que se habían establecido. Aunque obviamente en la dominación o en la conquista española nada fue, digamos que por propia voluntad, sino que, porque un contrato se entiende que es la voluntad de las partes, sino que fue un suceso totalmente diferenciado, que trajo como consecuencia que, bueno, los españoles dominen y pongan sus reyes de acuerdo a su gusto o a su afinidad. Entonces, Thomas Hobbes, el Estado absoluto y el Leviatán, un poder totalmente absoluto, controlado por una sola persona. Muy bien. Bueno, para Hobbes, por ejemplo, el centralismo estaría muy bien. Por ejemplo, ¿para qué? ¿Para qué las regiones? Si nosotros nos ponemos de lado, nos volvemos hobbesianos, ahora me vuelvo hobbesiano, por ejemplo, yo les diría, ¿para qué estamos haciendo este tema de distribuir los recursos a las regiones? No las administran bien, no las administran bien. ¿Tenemos obras públicas? No tenemos obras públicas adecuadas. ¿Para qué le doy plata a un alcalde? ¿Para qué? ¿Para que se lo robe? ¿Para que empiece a malgastar en una u otra cosa? No, no es correcto. Mejor centralicemos todo. Que el gobierno central se encargue de hacer las obras públicas, de establecer las políticas nacionales, las políticas educativas y las políticas en salud. La salud es un desastre a nivel nacional. A nivel de seguridad igual. Entonces, si me vuelvo hobbesiano, yo partiría de la idea, y les pongo un ejemplo para que se entienda concretamente cuál es la idea que plantea, es que todo se centralice y que todo esté, digamos, que ligados a un solo poder y que este poder sea el que administre esta situación. Hasta incluso la justicia, y ahí quizás ya derivamos, la justicia y otros elementos más, que modernamente ya se han venido actualizando. Muy bien, y después tenemos estos dos otros autores, que en este caso serían las teorías contractualistas del Estado, y vamos a tener a John Locke. John Locke, que va a ser un constitucionalista liberal, ese es el eslogan que le ha atribuido a John Locke. Vamos a hablar también del estado de naturaleza en John Locke, y para el John Locke el estado de naturaleza va a ser, hay libertad e igualdad, pero también hay riesgos de conflictos por la propiedad. Entonces, ¿qué dice John Locke? Establece un criterio que es el de la propiedad, que es importante, es interesante. Necesitamos un árbitro imparcial. Ese es el problema para John Locke. O sea, necesitamos una situación que establezca un criterio de definición de los límites constitucionales que protejan al ciudadano del poder central. Entonces, John Locke establece este criterio de la división de poderes y el lema es, el poder debe estar dividido y controlado. Dentro del marco jurídico, él va a tener el planteamiento de tener una monarquía constitucional o una república liberal. Dentro de su tiempo, por supuesto, ¿no? Porque estamos hablando de 1632, 1700 aproximadamente, en las que John Locke desarrolla esta teoría. Entonces, ¿qué más podemos decir sobre John Locke? Siendo un liberalista, estableciendo estos criterios, él establece, como ya lo he explicado ya, la división de los poderes. Entonces, yo creo que por ese lado va John Locke y seguimos hablando, obviamente, también de un contrato social, pero ya totalmente diferente. ¿No? Un contrato social no establecido en esta suerte de un Estado que es fuerte, ¿no? Sino un Estado que necesita, por el contrario, control, un Estado que si tú le centralizas el poder a una sola persona, esta persona va a cometer excesos, abusos, entonces no necesitamos una, un solo poder, ¿no? Como lo planteaba Hobbes, ¿no? Necesitamos una división de poderes, ¿no? Y ese es el punto porque John Locke va a establecer esta situación
de la vida, la libertad, y el otro punto que va a ser la propiedad, la protección de las personas a raíz de esta situación. Se busca proteger los derechos de las personas del abuso del poder absoluto. Entonces, va a haber una suerte de discrepancia con la teoría hobbesiana. Y él va a ser el que va a hablar de una división tripartita, como la conocen actualmente, ¿no? Eh, lo que posteriormente va a ser también desarrollada por Montesquieu, ¿no? La división del poder legislativo, el poder ejecutivo, quienes van a ser los que se van a encargar de controlar el ejercicio del poder del Estado. Entonces, lo que va a plantear John Locke es un gobierno limitado, un mandato delegado por los ciudadanos y un control del poder legítimo. Entonces, vamos a hablar de John Locke en esos términos, ¿no? Ya vamos entrando un poquito a lo que modernamente conocemos como Estado. Y en este punto vamos a tener también a otro autor más, Jean-Jacques Rousseau. ¿Qué nos va a decir este autor? Este pata sí es demócrata y es un demócrata radical. Él dice, la propiedad privada, en contraposición a lo que dice Locke, generó desigualdad y lo que va a buscar es una soberanía popular directa en representación o en solución a ese problema. Entonces, el estado de naturaleza para Jean-Jacques Rousseau va a ser, el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Cambiamos, ¿no? Completamente la situación. El hombre es bueno, pero si se junta con un grupo de personas que son malas, obviamente la sociedad termina corrompiendo a esta persona. Entonces, dentro del contrato social, lo que va a decir Rousseau es que los individuos van a ceder esa voluntad individual para formar una voluntad general que va a buscar el bien común, ¿no? Y como resultado de esta situación van a tener un Estado que va a expresar la soberanía del pueblo. La autoridad emana del pueblo, ¿no? Entonces, el pueblo, y como dice su lema, ¿no? El pueblo debe ser el verdadero soberano. Y ahí tenemos lo que actualmente conocemos pues como un proceso de democracia, ¿no? La democracia directa, y vemos en representación, por ejemplo, de las ideas de Rousseau, como los cabildos abiertos, o bueno, ya lo último que ha estado pasando, presupuestos participativos, plan de desarrollo, de repente estos mecanismos de participación ciudadana. Entonces, estos tres modelos teóricos sientan las bases para diferentes concepciones del Estado moderno, influyendo directamente en el desarrollo del constitucionalismo peruano. Muy bien, entonces ya vamos entendiendo cómo es que se establece el poder. Ahora vamos a hablar de un autor mucho más moderno y vamos a hablar de Max Weber. A ver, vamos a ver todo lo que explica Max Weber en lo que va a ser el Estado, cómo lo conceptualiza el Estado. Y sobre todo nos va a hablar o a analizar lo que es el poder, ¿no? Porque Max Weber lo que va a hacer es analizar el poder. Nos va a dar un golpe de realidad, si se puede decir. En este punto, hay tres sociólogos concretamente. Eh, Uno de los sociólogos, me parece que es Durkheim, que establece qué es el Estado. Y él dice, el Estado es la institución de instituciones, es el máximo poder representativo. Desde el concepto marxista, por ejemplo, tienes al Estado opresor. ¿Para qué está el Estado? Dices. Y el Marx dice, el Estado sirve para poder oprimir a las clases bajas o es un mecanismo de ejercicio del poder con el que nos tienen sometidos, ¿no? Desde la perspectiva marxista. Y desde la perspectiva weberiana va a ser analizar
este contexto de una organización que va a monopolizar el uso de la fuerza a través de la legitimación del poder. Entonces, dentro de su... Max Weber da una conferencia en 1919 y nos habla sobre la política como vocación. Creo que todavía está por ahí por las redes. Y dentro de esta conferencia va a decir una cosa, ¿no? La comunidad o una comunidad humana que dentro de un territorio determinado reclama con éxito para sí el monopolio legítimo de la violencia física. Ese es el Estado. Entonces, Weber agarra y dice, ¿qué es el Estado realmente? ¿Qué es el Estado? Ya no desde esta concepción que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, Max Weber va a analizar el Estado y va a establecer tres componentes esenciales al Estado. Y estos componentes esenciales van a ser el territorio, el monopolio de la violencia y la legitimidad. Y esto lo va a explicar, ¿no? Porque dentro de los puntos claves de su definición, se corrió un poquito, disculpen, vamos a tener el monopolio. ¿Quién puede utilizar la fuerza? La fuerza solo la puede utilizar el Estado. La violencia legítima. ¿Quién tiene los instrumentos para ejercer esta fuerza legal? ¿Quién tiene? Entonces, no basta con tener la fuerza, tienes que tener también la legitimidad, ¿no? Tienes que tener la legitimidad. Pasa en, por ejemplo, en Venezuela. El monopolio lo tiene el Estado. Muchos han querido entrar a dar golpes de Estado, si se podría decir, o bueno, a reclamar que la democracia dentro de Venezuela está básicamente ligada a una suerte de personas que son básicamente corruptas, es un narcoestado, es un Estado fallido, como dijo nuestra presidenta, etcétera, ¿no? Pero ellos manejan estos tres componentes claves del Estado, que es el monopolio, la violencia legítima y la territorialidad. Y en este punto hablamos de la violencia legítima, es decir, legitimas esa coacción que tiene y empiezan a poner, a meter a la cárcel a una u otra persona. Entonces, esa es la situación del Estado. Entonces, Max Weber va a analizar estos componentes del Estado, va a establecer este criterio del Estado y nos va a decir que justamente no solamente hablamos del Estado dentro de su concepción del contrato social, sino Weber va a decir, hay una dominación o hay una situación que va a distinguir el poder y la dominación, esos dos puntos centrales. El poder va a ser la capacidad de imponer la propia voluntad sobre la conducta de otras personas, aún en contra de su voluntad o aún en contra de una resistencia. Y la dominación legítima que vamos a tener, que el poder que es aceptado y considerado justo por quien lo obedece. Bueno, si él manda una situación, ¿cuántos venezolanos, pues, al margen de todo, siguen fieles a ese régimen y siguen sometidos a esta dominación? Ahora, dentro de eso también va a establecer cuáles son los tres tipos de dominación legítima, ¿no? Y eso es interesante, dentro, pero es un tema más sociológico, me parece, porque iba a hablar de la dominación tradicional, la carismática, la legal racional. Actualmente nosotros, por ejemplo, tenemos la legal racional, que está basada en normas establecidas dentro de la burocracia impersonal. Muy poco se ha visto en el tema de lo que es la carismática. Actualmente quizás un poco, ¿no? Porque elegimos democráticamente cada 5 años, aquí nos cae bien, pero ciertamente no siempre que nos cae bien o que nos va a gobernar bien por su carisma, sino básicamente por otra suerte de situación ligada a un tema de repente marketing y otros elementos. ¿Dónde encontramos, por ejemplo, esta situación de la dominación legítima, carismática? En Alemania, con los fascistas. Y utilizan esta idea, ¿no? De cómo es que se establece esta situación de dominación legítima a través del carisma. Y Hitler tiene un ejemplo claro, creo.
de esta situación de dominación legítima. Ahora, si nosotros vamos a estos tres componentes claves, en el ejemplo peruano vamos a ver, solo el Estado puede arrestar, juzga el Poder Judicial y castiga el INPE. Ahí está. Y puse en el ejemplo también los ronderos, aunque sean reconocidos, actúan bajo supervisión estatal y estos no ejercen algunos elementos, no tienen una prerrogativa especial. O sea, la Constitución establece, ¿no?, una jurisdicción más en el 139 y te dice, sabes que también las comunidades ejercen jurisdicción, ¿no? La arbitral, la comunal y la jurisdiccional. Entonces, la comunal, pero la comunal basado en sus normas, que el respeto y todo, pero básicamente no hay un reconocimiento absoluto, ¿no? Imposible que el Estado reconozca un poder más allá de lo que este Estado puede reconocer. Entonces, en ese punto ya, habiendo entendido ese proceso de Weber, del concepto weberiano, vamos nosotros a hablar de los elementos del Estado. Llegamos a la clase de los elementos del Estado. Y en este punto hablamos de la trilogía constitucional. Poder, población y territorio. Eso les han enseñado seguro, pero hasta ni más. Y creo que explicarlo mucho ya también es su situación que no amerita, ¿no? Pero es importante entender bien claro que si nosotros entendemos estos tres conceptos, y ahí falta el concepto de soberanía, por ejemplo, que les explicaba inicialmente. Y el concepto de soberanía, estimados colegas, existe netamente para establecer, por ejemplo, nuestra existencia dentro de lo que es el derecho internacional, porque establecemos que tenemos la soberanía y esta soberanía debe ser respetada básicamente por los otros países y cada país, y dentro del derecho internacional público, la soberanía se vuelve un punto muy importante. Aunque dentro de la modernidad ya la soberanía también está cediendo, ¿no? Debido a que existen modernamente otras figuras, por ejemplo, los sujetos del derecho internacional público, algunos sujetos de derecho internacional público no tienen soberanía. Por ejemplo, ¿quién es el doctor? Cuando tú vas a una corte internacional por una lesión de derechos humanos, no tienes soberanía, pero igual el derecho internacional te reconoce como tal. Las ONGs no tienen soberanía, pero son reconocidas como sujetos de derecho internacional público. Organizaciones beligerantes y otro tipo de organizaciones más que están dentro de eso. No nos vamos a centrar en eso, volvamos. Territorio, nuestro espacio soberano. Ay, una anécdota ahí para refrescar un poquito, para que no se me aburran, quizás están durmiendo ya. Una vez pregunté en el salón, en un examen, una pregunta yo creo sencilla, y alguien me respondió, bueno, les dije, ¿no? Explique qué es el Estado, cuáles son sus elementos y explique cada uno de los elementos. Dijeron, bueno, el Estado es una organización, etcétera, una estructura social, etcétera. Y sus elementos son territorio. ¿Y qué es el territorio? Son los terrenos que nos entrega el Estado, los terrenos de la abuelita, algo así me escribieron, pero muy gracioso. Y es cierto, o sea, de alguna forma es la superficie, pues, ¿no? Ahora tenemos también las 200 millas marítimas, el espacio aéreo, las fronteras, la diversidad geográfica, la población, ahí tenemos los datos que les he dado un poco ahí para que puedan de repente, quizás les sirve para algo. Y el poder que es lo más importante dentro del proceso, bueno, la población también, pero dentro de nuestra situación de entender el Estado, el poder. El poder es importante porque el sistema del gobierno constitucional que tenemos ha establecido una situación de división de poderes. Y según el artículo 43 y subsiguientes, tenemos al legislativo, al ejecutivo y al judicial. Y el plus tenemos a los organismos constitucionalmente autónomos. Y dentro de los organismos constitucionalmente autónomos incluso tenemos a los gobiernos regionales y gobiernos municipales, que también es válida la división de estos tres poderes. Entonces tenemos una suerte de un poder dividido entre 5 elementos básicos. Lo básico anteriormente era el legislativo, ejecutivo, judicial, pero nuestra constitución reconoce a estos organismos autónomos, constitucionales autónomos, y también reconoce la autonomía de los gobiernos locales y los gobiernos nacionales. Aunque un dato ahí extra, ¿no? Porque la sentencia del Tribunal Constitucional ha establecido una suerte de el Estado, o bueno, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, si bien es cierto, tienen autonomía, pero esta autonomía, ha dicho el Tribunal Constitucional, no significa una autarquía. ¿Qué
¿Qué significa que pueden ejercer su autonomía a libre albedrío? Están regidos por lo que les dice la política nacional o por lo que les dice el orden constitucional, que en este caso sería el Ejecutivo. Esto en una sentencia donde un gobierno regional estableció como, Ayacucho me parece, no recuerdo bien esto, estableció como criterio que la hoja de coca era declarada por este gobierno regional como una planta, un cultivo ancestral, ¿no? Se le daba una connotación así y bueno, salieron y pusieron ahí el grito en el cielo el Ejecutivo porque dijeron que la salud pública es mucho más importante, salieron otras instituciones más a respaldar esta situación y el Tribunal Constitucional en esa sentencia estableció esa situación. Y siempre es bueno también recordar eso a veces. Muy bien, hemos terminado la primera parte, parece que esto tiene para mucho, voy a tratar de avanzar un poco más. A ver, vamos a esta segunda parte, pero me gustaría ver porque este tema es teórico, es un poco cansado de repente, si estaremos bien, no sé si tienen preguntas para esta primera parte. Justo estoy diciendo que esto es cansado y hay uno que sale de la reunión. Qué gracioso. Muy bien, vamos a entrar a esta segunda parte y creo que ya vamos entrando un poquito en materia, ¿sí? Vamos entrando en materia. Ahora nosotros nos vamos a hablar de para qué sirve el Estado. Y nos centramos directamente para qué sirve el Estado peruano. Yo no les voy a hablar del Estado. Ya entendimos el concepto del Estado como estructura, como elementos. Hemos hablado de las teorías que sustentan el derecho natural del Estado y todo ello. Entonces, la segunda parte es para qué sirve el Estado peruano. Entonces, en este punto vamos a ver. A ver, pero me gustaría que de repente, antes de ver esta situación de para qué sirve el Estado peruano, cuáles son los objetivos constitucionales referidos, también ustedes hagan ese análisis, ¿no? O sea, ¿para qué sirve el Estado peruano? Esa es una pregunta creo que totalmente válida. Hemos hablado de un proceso de regulación normativa, hemos hablado de una garantía, ¿no? Porque si nosotros hablamos desde la teoría política jurídica, vamos a hablar de una garantía de orden, de seguridad, de justicia, ¿no? La protección de los derechos humanos, establecer nuestras reglas de convivencia, proveer servicios públicos esenciales, de repente ahí hablamos modernamente ya de impulsar el desarrollo económico social, ¿no? Y ahí de repente, ¿para qué sirve el Estado peruano? Los objetivos que están ligados al Estado peruano. Y en este punto hablamos del bien común, que es una situación que está establecida dentro del marco normativo. Eh, el bien común es la misión constitucional y esto lo dice el preámbulo de la Constitución. Dice, establecer una sociedad justa, libre y culta, sin pobreza ni sometimiento, sustentada en estos principios. Y entonces va a desarrollar. Si ustedes leen el preámbulo de la Constitución, que obviamente no lo leemos, ni en los artículos, a veces leemos de la Constitución política del Estado, por muy abogados que seamos, hay que reconocerlo. No todo lo hemos leído. Yo también ignoro muchos artículos de la Constitución del Estado. Pero si nosotros vemos entonces el preámbulo de la Constitución, vamos a hablar de este bien común o del fin público, ¿no? Porque ya lo vamos a entender y ahí vamos entrando en materia ya en este punto. El Estado peruano existe para. Entonces ahí vamos a establecer los criterios que van a desarrollar nuestra constitución política del Estado, porque esto lo estoy desarrollando dentro del marco de la constitución política del Estado, porque es la norma de normas. Entonces vamos a tener en primer momento garantizar los derechos fundamentales. Artículo 1. El Estado se encarga de proteger la dignidad del ser humano. Luego, promover el bienestar general basado en la justicia y asegurar la democracia y el Estado de Derecho. Entonces, cuando nosotros hablamos de este punto, vamos a hablar de la justicia más desarrollo, que van a ser los KPIs constitucionales. A ver,
de repente este término, los KPIs, ¿qué cosa es? Me van a decir. Los KPIs están referidos directamente a una suerte de establecer qué elementos se deben cumplir dentro de un proceso, cuáles son las acciones concretas que se deben cumplir. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de KPIs, vamos a hablar de eh, cuáles son esos elementos que dentro del Estado se debe formar, ¿no? Entonces, vamos a tener que los KPIs te van a permitir medir. Esto lo van a ver y les voy explicando ya, porque esto, ustedes están en un curso de gestión pública y en modernización del Estado hablamos mucho de KPIs. Por eso lo quise ya introducir para que se vayan familiarizando de repente con estos términos, que es un término en inglés, ¿no? Que quiere decir Key Performance Indicator, que es los indicadores constitucionales que van a establecer cómo es que se está desarrollando esta situación del Estado. Entonces, un KPI, un indicador, para ser más práctico y didáctico. Por ejemplo, en educación, ¿cuál es el KPI? La asistencia al 95% de clases virtuales, ya, un medidor, ahí tienes un indicador. En gestión pública, reducción del tiempo de trámite en un 20% en 6 meses, ya, ahí está tu indicador, tu KPI. Entonces, cuando hablamos de justicia más desarrollo, que van a ser los KPIs o los indicadores constitucionales, vamos a hablar de esta situación, de la independencia judicial, en qué porcentaje hablamos de la independencia judicial, del debido proceso, de la igualdad ante la ley y de la tutela procesal efectiva, que es básicamente el sentido concreto del bien común o del fin común por el cual el Estado tiene su objetivo. Entonces, más o menos vamos centralizándolo en un proceso ya mucho más específico, ¿no? Bueno, yo sé que esto no lo hace el Estado, no mide su KPI a través de estos indicadores, o quizás sí, quizás de repente se ha equivocado. Y dentro de esta misma constitución, nosotros vamos a tener que va a existir un régimen económico constitucional, capítulo 1, título 3. Vamos a hablar de la economía social de mercado, el artículo 58, que es lo que se quiere cambiar. Hay organizaciones políticas que van a ver esta situación de la economía social de mercado, el balance entre la libertad económica y la justicia social, y justamente es esa política que la que se cambia dentro de lo que es la Constitución del 93, ¿no? Luego tienes la libre competencia, el artículo 61, el rol subsidiario del Estado, grandemente desarrollado, y la responsabilidad social y ambiental para una situación de desarrollo sostenible, ¿no? Que está dentro de los nuevos criterios ya de creación. Entonces, ¿cómo garantiza el bien común el Estado? El Estado establece estos criterios, ¿no? Y dentro del régimen económico, que es importante, se miden estos elementos o se tienen estos elementos. Los podría explicar ampliamente, pero el tiempo nos va a ganar. Ahora, si nosotros vemos el ejemplo práctico, hablamos de la contratación pública y la contratación pública lo que va a hacer es buscar eficiencia, ¿no? Un desarrollo económico con transparencia, equidad, que es justicia. Y por eso se ha creado la nueva ley de contrataciones, que es la 32069, y creo que ese sería un elemento fundamental. Muy bien, hablamos de la arquitectura del Estado. ¿Cómo se organiza el poder? Y dentro de esta arquitectura del Estado vamos a hablar de un Estado unitario. Esto es a raíz del modelo que nosotros tenemos dentro de nuestra constitución política del Estado. Muy bien, disculpen, seguimos. Entonces, ¿cómo se organiza el poder territorial? Vamos a ver, Estado unitario. Esto creo que lo han visto muchas veces. El modelo peruano tradicional. Artículo 43 de la Constitución Política del Estado. La República de Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Entonces, hablamos de un solo ordenamiento jurídico, que es la Constitución Nacional, una sola administración, el gobierno central y una jerarquía administrativa
y esta jerarquía administrativa la tenemos, ¿no? Nacional, regional y local, o en otras palabras, ¿no? Desde el gobierno distrital, provincial, regional y el gobierno nacional. Muy bien, entonces en ese punto vamos a tener algunas ventajas y desventajas. Las ventajas, vamos a hablar de una uniformidad legal, una decisión coordinada. Si se podría decir, ¿no? Si el gobierno central nos manda una ley que es el sistema, por ejemplo, el sistema administrativo, nos manda para todos. Últimamente ha mandado ya lo que vienen a ser los lineamientos para el desarrollo de los planes de desarrollo concertado, lineamientos específicos, ¿no? Que desde el ámbito local, regional y nacional van funcionando, tienen una suerte de funcionamiento. Entonces, estas ventajas, si se aplicaran correctamente, obviamente sería una ventaja. Lamentablemente hay elementos, pero también hay elementos positivos, por ejemplo, el CIAF, que es un programa. Ya ustedes seguramente han escuchado de este programa. Este CIAF, por ejemplo, es a nivel nacional, establece un marco, un criterio único, establece una suerte de eh, cómo es que se administra el dinero del Estado. Las desventajas, hay un centralismo limeño que hasta la fecha no se rompe, hay mucho poder centralizado en la capital y hay una lenta respuesta a las necesidades locales. Y este tema de la descentralización, porque lo he tocado en otras oportunidades también, y hablamos de un proceso de descentralización que es bastante, ¿qué les diría? Uh, corto, pequeño, que no guarda una situación de cubrir las necesidades de este Estado peruano, ¿no? Desde el año 2002, el Perú vive este proceso de centralización a través de la ley 27783 y nos han dividido en los tres niveles de gobierno, el gobierno nacional, regional y local. Nos han dividido en 25 gobiernos regionales con competencias específicas. El criterio de la división de los gobiernos regionales no es el correcto. Hay una suerte de crítica sobre esa situación. No hubo una suerte de hacer, no sé si recordarán, quizás algunos colegas todavía pueden recordar esta situación, cuando se estableció un criterio de unificar regiones de acuerdo a su ámbito geopolítico. En este caso puede ser, por ejemplo, nosotros nos juntábamos con Huánuco y hasta con La Libertad, me parece, y establecíamos una macro región y nos establecían una mejor descentralización. Los peruanos rechazaron esta oferta de descentralización, hubo una campaña que también no llegó bien al ciudadano peruano y eso hace que se debilite pues, ¿no? El ámbito del tipo de división que hace el gobierno central. Luego de esto, yo recuerdo bien el otro elemento desbordante dentro de los gobiernos regionales es que en el año 2006 se empieza a repartir lo que es el canon minero, esto ya en Ancash. En Ancash empieza a repartirse el canon minero y en otras regiones también tras la aprobación de la ley del canon minero también empieza su proceso de venta de minerales y se empieza a repartir el canon minero, pero empiezan a repartir el canon minero con una legislación administrativa o un sistema administrativo bastante débil, muy débil, debilitado al máximo, no se tienen los controles que actualmente se tienen, y es por eso que de repente incluso este curso resulta mucho más importante porque vas a empezar a entender cómo es que el Estado está funcionando y cuáles son esos controles que se tiene dentro del propio Estado. Entonces resulta muy importante porque del 2006, cuando le empezaron a entregar o a San Marcos le dieron, no recuerdo cuánto, más de 300 millones de soles, o 1.000 millones de soles, me parece que en la primera entrega del canon minero. ¿Qué haces con tanto dinero? Esa no es la forma de descentralizar definitivamente. Las autoridades que habían entrado en ese momento no estaban preparadas para administrar tal cantidad de dinero. Y la degradación de ese proceso obviamente lo hemos visto en los años posteriores, ¿no? Obras públicas abandonadas, obras públicas sin una suerte de objetivos desarrollados para la sociedad. Por ejemplo, elefantes blancos, miradores, empiezan a construir eh, en el colmo ya empieza, yo he visto proyectos, por ejemplo, cementerios, ¿no? Cada localidad con su cementerio. ¿Para cuánta población? 30, 40 individuos que viven en una población, en un centro poblado, su cementerio, una inversión de más de medio millón de soles.
¿Para qué? O sea, no tiene sentido. Eso obviamente con la ley, con las leyes que han venido surgiendo ya, que es en este caso el Invierte P, han tratado de modificar ese proceso de inversión a través del cierre de brechas, porque ya las brechas tenemos que cerrarlas, tenemos una brecha en salud, en educación, saneamiento, que no está cerrada todavía, pero lamentablemente eso todavía está en proceso. Y cuando hablamos del país, por ejemplo, acá tenemos el mapa del país, pero lamentablemente, pues, este proceso hace que las regiones se centren en hacer un desarrollo internamente y no podamos de repente gestionar proyectos grandes y dejándole esta labor al Ejecutivo, ¿no? Y el Ejecutivo no puede atender las necesidades de la población. Ahora último han aprobado un proyecto, proyectos que lamentablemente no creo que tengan buena performance dentro del proceso, ¿no? O sea, porque no hay un reconocimiento adecuado de lo que es la necesidad o la integración nacional, ¿no? Por ejemplo, hay proyectos ambiciosos como un tren que pueda unir Tumbes con Tacna, ¿no? Esos son proyectos ambiciosos, grandes, de envergadura, ¿no? De esos proyectos hablamos, ¿no? Igual el gobierno regional también. El gobierno regional también, o sea, no hay una visión no se trata de repartir el dinero, sino de generar proyectos. Y hay algunos proyectos grandes, o sea, sí, hay el hospital de Huaraz, por ejemplo, que es una necesidad que trasciende de las provincias, ¿no? Porque el gobierno regional lo que debe hacer es eso, ¿no? Asfaltar todas las vías de integración distrital y todo. Y para ello está ese proceso de descentralización. No me voy a poder hablar más de eso porque al final ustedes seguramente con otro docente van a poder comentar, criticar esa situación. Eh, en otros países, como Colombia, por ejemplo, hablamos de un Estado federal. Estados Unidos también tiene un Estado federal. México también tiene un Estado federal. Se le da mayor autonomía, mayores poderes, constituciones departamentales, una especie de fórmula diferente, ¿no? También en España hablamos de un Estado autonómico, comunidades autónomas con estatutos muy especiales, particulares. Y la evolución peruana, pues el debate continúa sobre el futuro del modelo territorial del Perú y lamentablemente ahí nos hemos quedado, ¿no? En ese proceso de descentralización que ya, como les he dicho, es una crítica absoluta. Hemos visto esa estructura, ahora vamos a ver el Estado de Derecho peruano, las reglas del juego constitucional. ¿Cómo se establece esta situación? A ver, no voy a hacer mucha introducción por el tiempo ya. En principio hablamos del principio de legalidad consagrado. Este principio de legalidad le sirve para la función administrativa también, porque está netamente ligado a este principio. Este principio de legalidad, establecido en el artículo 2, inciso 24, literal D de la Constitución Política del Estado, dice: nadie será procesado ni condenado por un acto de omisión que el tiempo de cometerse no está previamente calificado en la ley. Este principio de legalidad está referido al ciudadano peruano. En principio entendamos eso. Esto es para los ciudadanos. Este principio del ciudadano nos habla del principio de libertad, de puedo hacer todo lo que no esté prohibido. Y para el Estado es el principio de legalidad ya, pero solo puedo hacer lo que la ley me autoriza. Y esto es muy importante dentro del proceso del derecho administrativo, porque la actuación del funcionario público, del servidor, está netamente ligada, directamente relacionada a lo que manda o autoriza, ya sea una directiva, un reglamento, una norma, pero está netamente ligada a esa situación. Y eso es lo que falta entre los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Una suerte de establecer ese rol del principio de legalidad para que puedan establecer un proceso de gestión moderna ligada a un proceso de un marco normativo adecuado. Y también es una traba quizás en algunos puntos, porque la facultad discrecional se ve también relacionada directamente a este principio de legalidad. Y esa facultad discrecional que tiene el funcionario público en muchas ocasiones se vuelve un abuso de derecho. Entonces, digamos que llegando a ese límite también. Y un ejemplo práctico, ya hemos puesto: una municipalidad no puede cobrar arbitrio sin ordenanza previa que los establezca. Eso es un ejemplo súper general y súper grande. Y en este punto tenemos el Estado de Derecho, ¿no? Un sistema de garantías y pilares de la Constitución.
Y dentro de los pilares de la Constitución peruana, en este Estado de Derecho vamos a tener la supremacía constitucional, artículo 51, separación de poderes, artículo 43 y subsiguientes, independencia judicial, debido proceso, igualdad ante la ley y control de constitucionalidad. Cuando muchos políticos van y dicen, se está rompiendo el Estado constitucional o el Estado de Derecho, en muchas ocasiones se refieren directamente al principio de separación de poderes. Por ejemplo, actualmente, cuando los partidos políticos desarrollan leyes directamente relacionadas para el copamiento del poder de instituciones como el SUNEDU, ¿qué han copado más? Han copado, creo que ahora están con ganas de copar el Jurado Nacional de Elecciones, están peleándose por copar a la Fiscalía y también la Defensoría me parece que ya la han copado, no sé, o sea, y en este punto existe una suerte de, oye, estás atentando contra el principio o el Estado de Derecho y propiamente contra la separación de poderes, ¿no? A veces ese discurso solo suena, pero no truena porque no entendemos el concepto de lo que es el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho está directamente relacionado a este tipo o a estos pilares el que tiene la Constitución política del Estado. Ahí tenemos un caso paradigmático. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, puede declarar inconstitucional una ley del Congreso, y esto es sobre la ley Mulder, ¿no? Este caso también muy emblemático que se tramitó, yo creo que podría ser un ejemplo. Muy bien, eso es dentro del principio de legalidad establecido en la Constitución Política del Estado. Ahora sigamos avanzando. Y en este punto ya hablamos del desafío final, ¿no? La globalización versus la soberanía peruana. ¿Cuándo el derecho nacional debe convertirse en el internacional? Creo que en este punto no me voy a explayar demasiado. Nosotros hablamos de la globalización como un reto jurídico contemporáneo. El Perú en el mundo, y esto es importante porque se establece tratados comerciales con organismos supranacionales. También tenemos jurisdicción internacional con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras cortes más que al Perú se puede someter dentro de los tratados que fue de firmar. Último, he escuchado que la gente, bueno, congresistas que creo que quieren retirarse de la Corte Interamericana, de la Comisión de la Corte, quieren salirse del acuerdo del Pacto de San José, que es lo correcto, donde se regule todo el proceso de los derechos humanos, pero vamos a ver, porque si te sales de estos pactos, lo que tienes como consecuencia es un bloqueo comercial generalizado, pues, ¿no? Entonces, y creo que eso no se quiere. Ahora bien, la transformación del Estado peruano, hemos visto cómo la globalización nos va afectando en lo económico y en lo político, ¿no? Los tratados de libre comercio en lo económico limitan nuestras políticas arancelarias y seguramente lo arancelario ya les viene a la memoria lo que hace Trump en Estados Unidos. Y creo que esa situación también afecta directamente en algunos aspectos a nuestra nación, aunque nosotros estamos en un territorio, digamos que neutral en ese punto, ¿no? Eh, y dentro de lo que son los tratados de libre comercio, lo que van a hacer en muchos casos es cambiar el proceso de cómo es que cómo concibe el Estado peruano, ¿no? Cómo se concibe al Estado peruano. Y en lo político, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede ordenar cambios en nuestra legislación. Y lo ha hecho, ¿no? Con diversas sentencias, algunas positivas, algunas negativas, algunas establecidas. Por ejemplo, el tema de la pena de muerte, ¿no? Ha sido sacada de nuestra Constitución por estos tratados internacionales. Además de los estándares internacionales que van a constituir. Ahora, último, por ejemplo, hemos visto que el Estado peruano ha sido citado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión, para que vean este tema de la prescripción de los delitos lesa humanidad, ¿no? Esa es una situación que es muy grave, ¿no? Del Estado peruano. Y el Estado peruano, la Cancillería ha dicho, no, ¿cómo es posible que vaya en contra de la soberanía nacional? Y ahí empiezas a entender el proceso. Ah, la soberanía, claro, porque en el derecho internacional como elemento del Estado vas a entender que es importante. Y tras el Acuerdo de Westfalia, la soberanía dice que nadie puede poner
o establecer ningún tipo de criterio dentro de tu soberanía. O sea, tú mandas dentro de tu Estado y tú haces lo que prácticamente decides. Ningún otro Estado puede venir a interferir dentro de tu Estado. Y sobre esa situación se agarran, ¿no? Dicen, oye, pero ¿por qué? Yo puedo hacer lo que yo quiera en mi Estado. ¿Será eso cierto? ¿Será esa situación así, de esa manera? Ya con una institución nacional mucho más fuerte, como son los organismos internacionales, a raíz de la creación de la OEA, de la ONU, ya el Estado no es el Estado que nosotros pensamos, ¿no? Y esa situación de soberanía, como les decía, y creo que ahora me dejo entender mejor, va resquebrajando, quedándose. ¿Por qué? Porque ya existen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y estas sentencias van a decir al Estado, oye Estado, ¿por qué has hecho esto? Cámbiame toda la norma y me empiezas a resarcir todos los daños que me has causado y me cambias el tema de tu legislación porque está mal. No garantizas los derechos humanos. Vamos a ver qué pasa también con la demanda que está presentando Vizcarra. Entonces, hay cosas interesantes dentro de lo que es el Estado peruano a nivel internacional. Muy bien. Sigamos. Entonces, nosotros dentro de las conclusiones que tenemos es que existe una construcción histórica, el Estado es una construcción jurídico-histórica que evoluciona constantemente, hay un equilibrio necesario, no existe un modelo perfecto, cada país debe encontrar un propio equilibrio y existe y debe existir una adaptación inteligente, porque la globalización no destruye el Estado, lo obliga a adaptarse inteligentemente a las situaciones nuevas que se generan. El Estado peruano del futuro va a necesitar una descentralización mucho más coordinada, mucho más pensada. Vamos a necesitar conectarnos internacionalmente. Vamos a necesitar un Estado más eficiente, pero democrático. Y he puesto ahí tu misión como jurista. De repente te animas en contrataciones públicas, es equilibrar la eficiencia y la transparencia del gasto. Como consultor municipal, de repente estás dentro de ese ámbito, fortalecer las capacidades locales, respetando el marco nacional. Y ese consultor municipal es básico. Hemos visto o vemos muchos instrumentos de gestión que de verdad son muy deficientes y no ayudan a ordenar al Estado, no ayudan a ordenar esos gobiernos locales. En docencia, que quizás hay algunos colegas, formar abogados que entiendan estos desafíos, como perito de repente asegurar que el Estado cumple la ley en sus contrataciones o en sus normas que deben estar. Nunca pares de aprender, el derecho como el Estado nunca deja de evolucionar y quizás te dejo estas preguntas para terminar este primer bloque sobre descentralización, sobre Estado de Derecho, sobre equilibrio internacional y sobre transparencia pública para que los puedas desarrollar en la comodidad de tu hogar, si es que estás ahí o si no en la oficina o donde estés. ¿Correcto? Entonces con esto estamos terminando este primer bloque. De repente tienen alguna pregunta que puedan generar. Ahora vamos a tratar el tema de la función del Estado. Me disculpa. Un segundito, voy a traer un poquito de agua para poder seguir hablando porque ya la garganta también traiciona un poco. Muy bien, continuamos con estas pequeñas horas que tenemos para... Entiendo que muchos ya deben estar trabajando para diferentes instituciones y ya esto más que será un repaso de aquello que ya ustedes ven día a día, ¿no? Vamos a hablar un poco entonces de lo que es la función administrativa dentro del Estado. Voy a tratar de ser muy práctico en esta situación de la función administrativa, que es
ya básicamente el elemento principal que se junta a lo que es el Estado. Bueno, esto nace, si hablamos históricamente, de Revolución Francesa. Ya la Revolución Francesa marca el hito para la división de los poderes tal cual lo conocemos. Luego Napoleón viene y empieza a la conquista napoleónica por el mundo y va dejando constituciones o va dejando la constitución napoleónica en diferentes lugares, donde se va a establecer el criterio de la libertad y el criterio de cómo debe funcionar el Estado. A pesar de que hablábamos de una monarquía, pero esta idea de libertad va a empezar a construirse a raíz de estos tres elementos que van a ser el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Entonces, la función administrativa va a ser la manifestación más tangible del poder estatal para la interacción con los ciudadanos. Vamos a tener un proceso, de repente, a ver, en este tema de la función administrativa, permítanme, voy a, en todo caso, compartirles una pizarra interactiva o ver si es que el, esto me permite tener una pizarra interactiva para ir explicándoles más o menos cómo es este tema de la función administrativa. Ya, vamos a compartir entonces. Un segundito. Esto les voy a explicar rápido nada más. Voy a tratar de explicarles rápidamente cómo es que funciona este tema de la función administrativa y para que sea un poco más interactivo voy a compartirles la pizarrita, solo que no quiere cargar. Uy, no, bueno, voy a continuar de esta manera nada más, me van a disculpar, pero no sirve. Voy a tratar de ser lo más preciso posible, porque no teniendo un separador visual se vuelve un poco más complicado. Entonces, a ver, partamos del concepto de la función administrativa. Dentro del proceso, como les explicaba, tenemos tres elementos del Estado, ¿no? El poder ejecutivo, judicial, el poder, legislativo. Y dentro de esta concepción de la división de poderes, se van a formar básicamente algunas ideas. Se van a decir, oigan, espérense, ¿cómo es que va a funcionar el Estado? Y esta pregunta es válida porque en Francia, después de la Revolución Francesa, dicen, ya, ok, el poder ejecutivo lo vamos a llevar, lo voy a llevar yo, dice, ya, perfecto. El poder judicial, ¿a quién se lo entregamos? No hay más persona que administre la justicia que aquellos que estaban administrando la justicia. Entonces, este poder judicial básicamente se le va a consagrar a los mismos jueces que seguían administrando la justicia. Y el poder legislativo, obviamente, a los congresistas elegidos por la asamblea o por el pueblo. Ya, hasta ahí estamos bien. Pero van a notar una situación de que es muy injusto porque cuando yo como poder ejecutivo doy las normas, es el poder judicial el que va a determinar si estas normas que yo estoy aplicando dentro del proceso del Estado son correctas o no son correctas. Y entonces van a empezar a crear un derecho administrativo. Y este derecho administrativo lo que va a hacer es regular las normas del procedimiento o del proceso de ya un organismo que se va a denominar Estado, ¿no? Una institución estatal. Entonces, a esta institución estatal tenemos que dotarle de una función específica, por poner un ejemplo. Y esta función específica va a ser la función administrativa. Y entonces, eh, si nosotros nos ponemos a pensar un poco dentro del criterio orgánico formal que identifica la función con el órgano que le ejerce, resulta insuficiente que el Poder Judicial pueda
administrar esta justicia. Entonces, dentro de los poderes judicial, legislativo, ejecutivo, vamos a encontrar incluso la función administrativa. ¿Por qué? Porque cada poder va a establecer un criterio, va a decir, oye, mira, ¿sabes qué? Yo tengo que contratar personal, yo tengo que desarrollar estos actos administrativos, nombramiento de jueces, nombramiento de fiscales, incluso en organismos autónomos, y así, paulatinamente. Entonces, el criterio orgánico formal va a establecer un criterio de cómo es que se debe establecer elementos puramente administrativos, y estos elementos puramente administrativos no van a ser parte de la división de los poderes como comúnmente se establecía. Porque para la administración de ese Estado que nosotros hemos visto, vamos a tener esos tres poderes, ¿no? Entonces, va a haber una situación, un criterio para definir la función por su contenido, entonces, y van a caracterizar como la actividad estatal concreta, práctica e inmediata. Es decir, el ejecutivo es el que muchas veces, y ahí es donde se confunde, ¿no? ¿Quién ejerce la función administrativa? Es el ejecutivo, porque, oiga, la función administrativa está ligada directamente a lo que va a hacer el poder ejecutivo, ¿no? Pero ni siquiera el poder ejecutivo va a ser suficiente para establecer el criterio de lo que necesariamente se desarrolla dentro del ámbito administrativo. Porque esa situación o esos hechos que desarrolla el Poder Ejecutivo también los va a desarrollar el Poder Legislativo, el Poder Judicial. Entonces vas a tener una suerte de que, espérate, no es solamente el Poder Ejecutivo quien define la función administrativa. Entonces la función administrativa se va a separar de estos tres poderes y vamos a tener función ejecutiva, función legislativa, función ejecutiva y vamos a tener la función administrativa. Y es súper importante que se entienda bien la función administrativa. ¿Por qué? Porque caracterizando la actividad estatal de forma concreta, práctica, inmediata, y esta situación dirigida directamente al bien común o al satisfacer los intereses públicos, vamos a ver que vamos a estar frente a un proceso administrativo. Pero no todo acto administrativo también va a estar desligado dentro del proceso de la función pública. Y ahí viene la complejidad de los casos, ¿no? Entonces, eh, se va a postular que la función administrativa entonces es toda actividad estatal que no es legislativa ni judicial y ofrece una solución meramente práctica a la función inherente al Estado. Entonces, estos elementos van a permitir que se hable de la función administrativa. Eh, Como les venía mencionando, el esquema de la función administrativa es importante distinguirlo de las diferentes funciones que tenemos. Y creo que valga el ejemplo, pero por ejemplo, la función administrativa versus la función legislativa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre la función legislativa y la función administrativa? Es sencillo, no hay nada complejo, ¿no? Porque la diferencia esencial radica en la jerarquía, ¿no? Y en la naturaleza de la norma producida. La función legislativa, obviamente, es la ejerce el Congreso y va a crear normas jurídicas de carácter general, abstracto, ordinario, imperativo. ¿Y esto qué es? Las leyes. Entonces, estas van a ser normas que van a estar dentro de un ámbito jurídico y que el legislador o la constitución los sitúa como el de más alto rango, ¿no? Ya, ahí tenemos eso. Pero la función administrativa, en relación a la función legislativa, la función administrativa, perdón, en su manifestación normativa, ahora se confunden seguro, pero ¿cómo que la función administrativa también emite normas? Por supuesto. Y lo que emite la función administrativa son reglamentos. Dentro de la función administrativa, el ROF, por ejemplo, o un reglamento interno sobre alguna situación, es una función administrativa. Y estos lineamientos
puede que confunda directamente con la función legislativa propiamente. Y eso es lo que pasa, pues. Entonces, la función administrativa, en su manifestación netamente normativa, porque la función administrativa va a tener una manifestación normativa, va a producir estos reglamentos, ¿sí? Pero estos no van a ser normas de carácter general, ese es el punto, ¿ya? Y estas normas de naturaleza secundaria, básicamente la validez va a estar ligado directamente a una subordinación normativa de la propia ley. Por ejemplo, sacamos una ley, la ley de contrataciones, y sacamos una directiva, por ejemplo. Está supeditada, ¿no? Está muy por debajo de una norma legal establecida. Y entonces, básicamente su contenido legislativo está sometido directamente a una ley. O sea, no es una ley propiamente, sino que está por debajo de esa ley. Entonces, eso es a nivel de la función legislativa. Ahora, dentro de la función administrativa y la función jurisdiccional vamos a tener también diferencias marcadas y creo que definidas. Por ejemplo, cuando hablamos de la finalidad, la función jurisdiccional tiene por objeto ¿qué? O sea, ¿qué hace la presidenta? Resuelve los conflictos de intereses, incertidumbre. Bueno, cuando hablamos de la función jurisdiccional hablamos de la justicia, perdón, estoy confundiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace la función jurisdiccional? Administración de justicia, ¿no? Entonces, administración de carácter punitivo en algunos casos, a través de un tercero imparcial, que en este caso sería el juez. La función administrativa, en cambio, percibe la satisfacción directa e inmediata de los intereses públicos, ¿ya? Entonces, no va a resolver de carácter definitivo una situación específica, pero sí va a resolver aquellos de carácter de satisfacción inmediata de los intereses públicos. Y esta administración de justicia va a ser ejercida dentro de la propia administración. Y la propia administración en muchas ocasiones va a ser juez y parte de ese procedimiento, aunque la ley, el procedimiento administrativo fija una suerte de principio de imparcialidad. Pero ahí estamos. Entonces, esa situación la tenemos que tener bien clara. Si bien es cierto, la función administrativa, porque cuando hablamos de la función administrativa dentro del ámbito jurisdiccional también ejerce. Ahí tenemos pues estos primeros principios de lo que son la administración de justicia dentro del ámbito de la municipalidad, por ejemplo, ¿no? Por una sanción que te han puesto. Obviamente no es el fuero final, ¿no? Porque después de eso todavía tienes la función jurisdiccional que te pueda ayudar. Los efectos de la decisión creo que también es importante porque toda decisión judicial es firme, genera una situación de cosa juzgada, pero en contrario sensu, la situación de la función administrativa nunca va a ser final porque esta puede ser anulada por el Poder Judicial, ¿no? Es cuando hablamos de actos administrativos, por ejemplo. Puedes ir a una etapa todavía judicial. Eh, Creo que esa situación, para ir ya poniéndolo en contexto, y los órganos también, ¿no? Los órganos. A ver, ¿qué órgano establece la función legislativa? El Congreso de la República. La función jurisdiccional, el Poder Ejecutivo. Dentro de la función administrativa vamos a tener al Poder Ejecutivo y a la administración pública en general. Dentro de la naturaleza del acto, vamos a tener la creación de normas generales en la función legislativa, abstractas y originales, y dentro de la función jurisdiccional vamos a tener resolución de eh, controversias relacionadas a la justicia y a la verdad. Y dentro de la función administrativa, una actividad concreta, práctica, inmediata, emisión de reglamentos, resolución, recursos, ¿no? Entonces, por ahí más o menos va la diferenciación entre estas funciones que también en muchas ocasiones se establecen. Ahora, ¿cuál es la manifestación directa de la función administrativa? Como ya lo he explicado, tiene una manifestación también, y es importante conocerlo. En principio, la potestad reglamentaria. Vas a tener la potestad reglamentaria, la actividad ejecutiva o de prestación, ya vamos a tener que hablamos de una situación, por ejemplo, de servicios públicos, salud, educación, seguridad social, construcción, infraestructura. A eso se refiere cuando habla de una actividad ejecutiva o de prestación de servicios.
Entonces, hay una prestación de servicios directa, otra indirecta. Luego tienes también la potestad sancionadora, tiene un poder punitivo y es ejercida dentro del de sede administrativa, ¿no? Ahí tienes los PAS también, ¿no? Los procedimientos administrativos sancionadores, pero recuerden que no es en última instancia, se ejerce dentro del ámbito específico. Eh, Ahí vas a tener quizás dentro de lo que es también la actividad, el poder de policía, por ejemplo, que es ejercido dentro de eso, ¿no? Y creo yo que para entender la función administrativa está encuadrado dentro de lo que es la manifestación de la administración pública dentro de sus diferentes funciones y finalidades, ¿no? Esas manifestaciones que se van a dar a través de esta función administrativa se van a ir paulatinamente, creando una suerte de actuaciones concretas del Estado. Y esas actuaciones del Estado concretamente van a ser función administrativa, pero siempre es bueno diferenciarlo. Por ejemplo, un mensaje a la nación, ¿es una función administrativa o una función ejecutiva? Esta es una función totalmente ejecutiva. Tú a un mensaje de la nación no le puedes presentar pues un recurso de apelación, reconsideración, por poner un ejemplo, ¿no? Igualmente, ¿no? Dentro de la función administrativa, por ejemplo, una norma legal es totalmente diferenciada. Y ya creo yo que con esto, de repente me hubiera gustado explicarles mucho más allá de lo que es la función administrativa, ya será en otra oportunidad. El tiempo es un poco mezquino en este punto. Sin embargo, quedo atento a sus preguntas, de repente, para yo poder absolverlas, para que podamos de repente seguir conversando, dialogando un poquito más sobre este tema del Estado y la función administrativa. Esperando que la ponencia haya sido de alguna manera gratificante, que haya aclarado algunas situaciones o que hayan aprendido alguna situación concreta de la misma. Muchas gracias por su atención. No sé, señores organizadores, si alguno de los colegas o de los presentes tiene preguntas, presto a responderlas. Yo he concluido. Muchas gracias. Yo espero que sí. Muy bien, muchas gracias, Rafael, también. Entonces sería todo de mi parte. Presto a otra invitación que de repente la organización pueda desarrollar.